Cordial saludo. Sábado 31 de diciembre le damos gracias a Dios por este año que termina. Ojalá hagamos nuestro balance a la luz de la fe y de la palabra de Dios. La verdadera teología se hace de rodillas frente al sagrario. Cuando nosotros tengamos la inquietud y el deseo de pensar y de saber un poco sobre el misterio de Dios uno y trino, vamos a la palabra de Dios, justamente al Evangelio según San Juan en el capítulo 1, que es el Evangelio que nos presenta la liturgia para este día. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Dios es comunidad de amor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios decide hacerse uno con los hombres y lo hace asumiendo la naturaleza humana. Y por eso se encarna a través de una familia que celebrábamos ayer, la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y ese querer de Dios hacerse hombre es para que los hombres nos reconciliáramos con Dios, volviéramos a ser con Dios, volviéramos a ser en Dios. Sin embargo, la luz, el Verbo, la palabra, vinieron, estuvieron en medio de los suyos, pero los suyos no le reconocieron. Esa luz, ese Verbo, esa palabra es Jesucristo el Señor. Y aún después de 2000 años, muchos siguen sin reconocer y aceptar a Jesucristo en sus vidas. Hoy, al finalizar el año, vale la pena que nos preguntemos, durante este año, ¿hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra realidad? ¿O por el contrario, hemos estado entretenidos, distraídos, indiferentes? Hemos permitido que durante este año Jesús marcara nuestra historia, nuestra ruta, nuestra vida, o hemos querido vivir alejados de lo que Él nos pide. Y el apóstol San Juan en su primera carta nos dice, hijos míos, es la última hora. ¿Han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cuántos que se dicen cristianos católicos terminan renegando de la fe? ¿Cuántos que fueron bautizados y recibieron el Evangelio de Jesucristo terminan siendo herejes, apóstatas, cismáticos? ¿Cuántos que recibieron el bautismo en la iglesia de Jesucristo el Señor se han ido a fundar otras congregaciones o cultos o grupos que se dicen cristianos mas no católicos, generando división? Todos esos son los anticristos que vienen a atacar y a querer acabar, engañados por Satanás, con la obra del Señor. ¿Cuántos que se creen con el derecho de ser católicos, pero a su manera, bajo sus gustos y criterios, le hacen daño a la iglesia y le hacen daño a sus propias almas? Miremos solamente esa mentira garrafal, ese engaño diabólico de las católicas por el derecho a decidir, católicas a favor del aborto. Eso es mentira, eso es diabólico, esos son anticristos,
porque el verdadero cristiano permanece en la sana doctrina, en la voluntad del Señor, en su evangelio. Por lo tanto, el cristiano católico no puede ir apoyando y aceptando las cosas como si de cualquier cosa se tratara. El verdadero cristiano católico es aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón, que ha entendido que Jesucristo es la luz del mundo, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, el Emmanuel, y abraza su evangelio con todo lo que esto implica, con lo que le gusta y con lo que no le gusta, sin tratar de querer acomodar las cosas a su antojo, sin querer cambiar la iglesia, sin querer cambiar la doctrina, sin querer interpretar de manera egoísta el Evangelio, más bien permitiendo que el Evangelio de Jesucristo, a través de su Santa Iglesia Católica, le vayan orientando la vida, le vayan trazando el rumbo, le vayan mostrando cuál es el sendero que conduce al encuentro definitivo con el Padre Celestial. Es decir, el auténtico cristiano católico es el que permite que todos los días del año, que todos los días de la vida sean iluminados por Jesucristo el Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos ayude, que nos fortalezca para permitir que su palabra nos cambie y nos transforme y que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y no tratando de manipular su voluntad a nuestros antojos y caprichos. Que el Señor les bendiga y que hoy tengan una celebración de fin de año en sobriedad, como Dios manda. Que no nos falte la celebración de la Eucaristía, que no nos falte la oración de acción de gracias para finalizar el año, que no nos falte la familia, el abrazo, la palabra generosa, que no nos falte Dios para pasar de este al nuevo año que el Señor nos está regalando. Feliz día. Dios les bendiga.